Buenas noches, amados hermanos. Les doy la bienvenida a Estudiemos Juntos. Es una noche muy bendecida. Estamos terminando o iniciando una semana y siempre Dios ha sido bueno con nosotros. Hemos visto la semana pasada que a pesar de que algunos pensamos que no íbamos a terminar, la terminamos. Y los que se quedaron en el camino, y el Señor los llevó, los levantó, tenemos una promesa de que se fueron a un lugar mucho mejor que aquí en la tierra. Para los que no saben, esta es la tierra de los muertos. Y Dios nos ha llamado a ir a la tierra de los vivientes. Aleluya. Hoy vamos a seguir con el estudio del libro de Hechos de los Apóstoles y vamos a referirnos al versículo número 3 del capítulo 13. Capítulo muy importante. Ya lo hemos estado hablando durante casi un mes. La razón por la cual el capítulo 13 del libro de Hechos es importante, tal vez la más conocida, es porque aquí inicia el apóstol Pablo sus viajes misioneros y porque aquí también el apóstol Pedro da como un paso para atrás y se empieza a evidenciar el propósito de Dios en la vida de este hombre llamado Saulo de Tarso, el que asolaba la iglesia. Para los que no tenemos esperanza de que Dios haga algo glorioso en nuestras vidas, para las personas que creen que su pasado siempre va a marcar su futuro, el libro de Hechos, el capítulo 13, destruye ese pensamiento. Por eso me gusta estudiar la Biblia de esta manera, bajo un sistema, y me refiero a estudiarla por capítulos, porque así uno puede tener la idea de lo que estaba sucediendo en ese lapso de tiempo de Israel. Podemos analizar las cosas de una perspectiva totalmente diferente que solo ver un versículo aislado. La Biblia, como la agarremos, siempre es de bendición. Dice la Biblia en el capítulo número 13 del libro de Hechos, en el versículo 3, que es el versículo que ahora nos está ocupando, dice: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Vamos a volver a leer. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Espíritu Santo, queremos pedirte que hables a nuestras vidas, Señor, que podamos entender lo que quieres que entendamos respecto a este versículo bíblico, dando la capacidad de poder escuchar tu voz. En medio, Señor, de esta noche y de este programa, danos la capacidad de escuchar tu voz en medio de la voz de este hombre. Te damos la alabanza y la gloria, Señor, porque hoy tu palabra es ministrada en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Este es un versículo muy corto. Realmente ocupa un par de frases, pero el significado es muy profundo. De hecho, más profundo de lo que usted cree. Hoy vamos a tratar de dividir en dos partes este estudio. Y como siempre, con la ayuda de la pizarra, voy a tratar de ayudarme con esta herramienta que Dios me permitió tener. Y vamos a dividir el versículo número 13 en dos partes. La primera parte le vamos a llamar habiendo. Pero fíjese que es importante que analicemos este verso en otras versiones. Yo saqué la Biblia al día. En la versión Reina Valera, que es la que seguramente usted tiene, dice: entonces, habiendo ayunado y orado. Pero en la versión al día y en otras versiones, me gusta mucho esta versión, porque dice: así que después de ayunar y orar. Esta palabra después es la que primero vamos a analizar. Después. Y la segunda que vamos a tratar de analizar es la palabra impusieron las manos.
impusieron las manos. Ajá. Ahora, vamos a dividir este estudio o este versículo en dos partes. Porque en estas dos palabras o en estas dos frases está, como yo diría, la intención de esta noche. Le hemos puesto de título a este estudio de este día domingo, la llave. Porque ciertamente todo el mundo conoce qué son las llaves y para qué sirven. Pero a veces nosotros creemos de que las llaves espirituales no son tan importantes como lo que podemos nosotros valorar en una llave física. O sea, ¿a qué me estoy refiriendo? El otro día yo salí a vender, a trabajar, y me di cuenta que no tenía mi llave, la llave de la casa. Y empezó una aflicción porque yo sabía que si yo venía y no había nadie en la casa, me iba a quedar afuera durante mucho tiempo. ¿Quién sabe cuántas horas? Es decir, que allí uno valora la importancia de las llaves. Cuando usted quiere dejar encerrado su carro y los que tienen vehículo y de repente se da cuenta que dejó con llave el carro, pero la llave está dentro. Dígame si no tiene aflicción. Es una barbaridad lo que le cobra un cerrajero para abrir el vehículo y sacar esa llave sin quebrar el vidrio. Algunos lo que hacen desesperadamente es quebrar la parte del vidrio más pequeño del vehículo para sacar la llave. Es decir que nosotros valoramos las llaves físicas. Cuando usted encierra algo valioso en una gaveta y la llave se le pierde, o usted puso un candado y la llave no la encuentra. Es decir que nosotros valoramos un poco más las llaves físicas, las llaves, digámoslo así, terrenales, que las llaves espirituales. Hoy vamos a ver la llave que se usó para que el apóstol Pablo pudiera empezar a ministrar y a poder fluir en el llamado que Dios le dio. Pensando en que esta noche es un estudio que está enfocado a la iglesia, no es como el programa de los sábados, que está un poquito enfocado a las personas que están lejos de Dios, que están separados de Él o que no conocen a Cristo. Por eso se llama resurrección. Aunque también la iglesia debe de resucitar, pero esa es harina de otro costal. Esta noche está enfocado el estudio, obviamente, a la iglesia, al Señor Jesucristo. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de la llave que se debe de usar y que se usó para la ministración, de que pudiéramos nosotros tener ahora tantas cartas paulinas a nuestro ¿qué? Antojo, a nuestra facilidad. Y este recurso que ahora tenemos, que casi que es casi todo el Nuevo Testamento, fue hecha a causa de usar llaves espirituales. Y no me refiero únicamente a lo que usted está pensando, sino me refiero a un poco más allá. Y vamos a hablar un poco de esto, si usted me permite que yo le explique. Entonces, yo le puse después de esto porque si usted es un poco curioso, usted se da cuenta que en el versículo número 2 dice la Biblia: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu. Ahora, mire pues, ¿cuándo dijo eso el Espíritu? ¿Cuándo les habló? Mire, voy a leerlo despacio para que usted lo pueda comprender, por favor. Si usted no ha ido a traer su cuaderno, su lapicero, su Biblia, le pido que lo haga, porque usted no se puede quedar con lo que le estoy diciendo yo. Usted tiene que corroborar bíblicamente si esto que le estoy diciendo es aplicable a la explicación que estamos dando. Dice la Biblia en el versículo número 2 del capítulo 13, dice, en esta versión, dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Cuándo fue que el Espíritu Santo dijo eso? Según esta versión dice, cuando estaban ministrando al Señor y ayunando y orando. Ahora, fíjese que cuando nosotros leemos este versículo,
En otras versiones miramos que lo que está sucediendo es de que cuando ellos estaban en la práctica del ayuno y la oración, en el momento preciso del ayuno y de la oración, el Espíritu habló. En ese momento ellos recibieron la notificación de que había que separar a Bernabé y a Saulo. ¿Cuándo fue? Según lo que la Biblia dice. No lo digo yo, la Biblia lo enseña. Dice que estaban ministrando. Miren, en la versión al día dice, mientras ministraban al Señor. ¿Cuándo? Mientras ministraban al Señor. Ya le expliqué el domingo pasado que la palabra ministraban es la palabra servir. Mientras servían al Señor y estaban ayunando, el Espíritu les dijo. ¿Cuándo fue que el Espíritu les dijo? Cuando ellos estaban en el acto de ministración y en el acto del ayuno y la oración. En ese momento, Dios en su Espíritu Santo les reveló a algunos de ellos que tenían que apartar a Bernabé y a Saulo. Ahora, ¿por qué estoy va a darle a ese clavo? Porque en el versículo 3 ya no dice lo mismo. En el versículo 3 dice, entonces, después de ayunar y orar. Ahora, aquí es donde vamos a hacer la primera división. Porque yo les había hablado que vamos a dividir el versículo en dos partes. La primera parte, vamos a aumentarle un poquito el zoom a la palabra después de. Y la segunda parte, que lo voy a borrar mejor para no confundir, vamos a hablar un poco de la imposición de las manos. Pero vamos a quedarnos solamente con la primera parte, que es después de. Para que quede un poco más claro, en la versión que usted tiene seguramente no dice después de. En la versión que usted tiene debe de decir habiendo ayunado y orado. Pero prácticamente es lo mismo. Entonces, quiero dividir este después en dos partes. Es decir, lo voy a agarrar. Voy a agarrar dos enseñanzas del después. La primera está relacionado con un tiempo. Con un tiempo. Porque dice después de. ¿Después de qué? Después de que ayunaron. Y después que oraron. Sí, después de que ayunaron y oraron, despidieron a Bernabé y a Saulo. Pero no fue en ese momento que el Espíritu les dijo. No, el Espíritu les había dicho mientras estaban haciendo el ayuno y la oración. Entonces estamos hablando de un tiempo indefinido. No sabemos cuántos días, no sabemos cuántas horas, no sabemos cuántas semanas, no sabemos cuántos meses, no sabemos cuánto tiempo se retuvieron. No sabemos cuánto tiempo ellos estuvieron con la notificación de que habían sido apartados para el servicio al Señor. Aleluya. Yo no sé si usted lo puede ver. Desde el versículo 2 al versículo 3 hay un tiempo. Porque dice que mientras estaban ellos ayunando y orando, el Espíritu les habló y les dijo. Y en el versículo número 3 dice, después de que ayunaron, les impusieron las manos y se fueron. Y los enviaron y los despidieron. Ahora, ¿por qué quiero detenerme un momento en esta frase después de, pero enfocándolo en el tiempo? Hermano, una de las cosas que nosotros no nos ponemos a pensar es qué habrá pasado en la mente de Pablo y de Bernabé cuando ellos supieron que el Espíritu los había apartado para trabajar para ellos. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado en el corazón y en la mente de ellos? Yo me imagino que más o menos eso fue lo que sucedió con el hijo pródigo. Cuando de pronto supo que si le pedía la herencia a su papá se la daba. Y no se resistió a esperar el momento en donde su padre se la diera, ya sea voluntariamente o por su fallecimiento. Él no se resistió y él buscó, es decir, forzó, él pidió. Y aunque la Biblia dice que nosotros pidamos porque el que pide recibe, tenemos que entender de que no siempre
no siempre se debe de pedir porque no es el momento adecuado. Yo me imagino que cuando Pablo y Bernabé escucharon por los 4 hombres, mejor dicho, 3 hombres, porque también hablamos hace 2 domingos, me parece, quiénes eran los que estaban ayunando. Si usted se recuerda, eso lo dice el capítulo 13, versículo 1. Dice que estaba un hombre llamado, ¿cómo? Un hombre llamado Bernabé, Simón el Níger, Lucio, Manaén y Pablo. Eran 5 hombres que estaban ayunando. Y en medio del ayuno recibieron algunos de los 3, ya sea Simón, ya sea ya sea Simón, ya sea Lucio, o sea Manaén, recibieron la notificación de que dentro de los 5 habían 2 que habían sido apartados para el ministerio. Me imagino que pudo haber sido una palabra profética, pudo haber sido una visión, pero no pudo haber sido una voz audible, sonora. Por muchas razones creo que no fue una voz sonora, porque cuando hay una voz sonora en la Biblia, cuando Dios mismo habla, lo vemos nosotros en el Jordán, cuando dice que se oyó una voz del cielo que decía, este es mi hijo en el cual y todo el mundo escuchó. También cuando el apóstol Pablo dice que lo botaron de su cabalgadura cuando iba camino a Damasco, y dice que los que iban con él también oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Es decir que ahora solamente dice que el Espíritu les habló y les dijo. Que yo creo que más de alguno de los 3 recibió en el Espíritu la dirección y la compartió a los hermanos en plena oración, en pleno ayuno. Y no fue en ese momento en donde ellos terminaron de ayunar. Eso nos lo explica el versículo 3, que cuando terminaron de ayunar y que cuando terminaron de orar, en ese momento les impusieron las manos y ellos fueron despedidos. Entonces, el primer aspecto al después de, estamos hablando de un tiempo. Algo que a nosotros nos es difícil, hermano, es esperar. La espera es algo que no está en nuestra naturaleza. Aunque la propia naturaleza te enseña que todo tiene un tiempo. Eclesiastés, todo el mundo sabe del capítulo 3 que habla de que todo tiene un tiempo. Pero nosotros somos muy desesperados. Porque mire, hermano, por ejemplo, solo ejemplos bíblicos. Por ejemplo, en Marcos capítulo 5, fíjese pues, refiriéndonos al tiempo. En Marcos capítulo 5, versículo 25, nosotros vemos a una mujer que tenía flujo de sangre y tenía 12 años teniendo ese mal. Ahora, yo sé que usted ahorita lo que le voy a decir, tal vez va a decir, hermano, esto está raro, pero por favor, deme la oportunidad. Dice la Biblia que esa mujer durante 12 años estaba gastando todo cuanto tenía. ¿Para qué? Para poder sanar. Ahora, lo curioso de esto es de que ella seguramente conocía, si no a Cristo, conocía al Dios de Israel. Conocía a ese Jehová Rafa, aleluya, ese Jehová que sana. Había escuchado del Dios de Elías, había escuchado del Dios que sanaba, que resucitaba muertos. Ella había escuchado de él. No tomó la actitud de este hombre que se llamaba, ¿cómo se llamaba este ciego? Bartimeo, que decía, oh, hijo de David, ten misericordia de mí. Es decir, que ella, en lugar de buscar a Dios en su espera, empezó a ver cómo ella podía sanarse. Es decir, que cuando estamos hablando de tiempo de espera, vemos nosotros que en Marcos 5:25 hubo una mujer que en su tiempo de espera para ser sana empezó con sus propios medios y recursos a querer alcanzar algo que solamente Dios podía darle. ¿Cuánto tiempo y cuánto recurso, cuánto dinero, cuántas noches, cuántas madrugadas, cuánto pisto, cuántos médicos, cuántas cosas tú no has perdido por estar tratando de arreglar la situación que solamente Dios puede ayudarte a solucionar? ¿Qué haces mediante la espera?
Esta mujer, mientras esperaba que el Señor le sanara, iba a probar. ¿Y sabe qué pasa cuando probamos por otros medios? Nos va mal, hermano. Nos va de la patada. Perdemos todo. Ahora, yo le estoy dando el enfoque que muy poca gente le da a esta mujer. Porque yo sé que usted ha escuchado que no, esta mujer todo lo gastó. Estaba tan necesitada de sanidad que todo lo... Sí, pero conocía al Dios de Israel. Esta mujer sabía que estaba Jehová de los ejércitos. Había abierto el mar. Le había dado vista a los ciegos. Había resucitado a los muertos. Está hablando del antiguo pacto, no el nuevo pacto. Es decir que cuando nosotros estamos esperando algo, la actitud, lo que nosotros hagamos, eso va a determinar cuánto recurso te va a quedar. ¿Sabe por qué razón la Biblia dice que nos rindamos a Él? Porque es mejor que Él te quite todo, dándoselo tú, que el diablo te quite todo, robándotelo y mintiéndote, dándote cuento que si se toma esta agüita de calaguala, esta agüita le va a hacer crecer el pelo. Si usted se toma esta pastilla va a hacer que usted cante mejor. Si usted se da unos latigazos en la espalda, Dios le va a perdonar. Si usted reza 20 Aves Marías y 40 Padres Nuestros, está absuelto de su pecado. Si usted sirve y diezma, Dios seguramente no le va a tomar. Eso es religión. Pero ¿qué hacemos cuando esperamos? Mire, por favor. Deme chance. Por ejemplo, otro ejemplo, Génesis. Génesis capítulo número 16, versículo 3. Aquí miramos otra persona que está esperando. En Génesis 16, 3, vemos nosotros que en el capítulo número 15, Dios le promete a Abraham su hijo. Dios le promete a Abraham su hijo. Dios le dice a Abraham, Abraham, yo te voy a dar un hijo. Yo te voy a dar un hijo. Y en el capítulo número 10, mientras que el hijo venía, ¿qué hizo Abraham? No, usted va a decir, no, pero fue la esposa la que le dio, y él bien llevadero. Él dijo, porque mi esposa me lo está pidiendo, ¿cómo le voy a quedar mal? En lugar, ¿qué hacía mientras que la promesa llegaba? ¿Qué haces tú mientras que la promesa llega? Estamos hablando de después. Es decir, que Dios ya te dio una palabra. Dios ya te dijo qué quería hacer contigo. Pero viene un después. Viene un después. Algo impresionante. Yo no sé si usted me está, como dicen los muchachos, me está agarrando la onda. Abraham lo que hizo es de que buscó la bendición, buscó el hijo mediante sus propios medios y recursos. Por eso les digo que una de las cosas que a nosotros no nos gusta y nos desviamos es en esperar. Hay gente que literalmente no le gusta esperar. Yo me recuerdo, hermano, mira, yo tengo tantas enseñanzas que quisiera darle, pero tal vez por cuestión de tiempo, por cuestión de ética, por lo que sea, no se las puedo dar. Pero recuerdo cuando iba a la iglesia. Yo estaba afuera y me molestaba que no bajaran al carro. Y ven, ya es tarde. Y ¿dice usted? Ahora cuando yo miro a alguien así, yo digo, de veras, digo yo. Eso está adherido, está metido en la naturaleza caída, la terrenal. Está metido profundamente la poca disponibilidad para poder esperar en Dios. El salmista dijo en una ocasión, en varias ocasiones, dice, pacientemente esperé en Jehová. Uno lo dice, pero no es de esperar. La mía extra es esperar pacientemente. No es lo mismo que yo te diga, va, tómate tu tiempo. No se apura. Estoy esperando, pero bravo, pero molesto. No, con paciencia, no, dale. Tómate tu tiempo. Así me dijo una persona hace como una media hora, me dijo, vamos a orar, me dijo. Sí, le dije, solo voy a alistar todo y no, tómese su tiempo, me dijo. Tómese su tiempo, tranquilo.
Es una virtud de los grandes. La espera, la paciencia, virtud de los grandes. Número 3, por ejemplo, otro ejemplo. Mire, este es Abraham. Abraham y la promesa. Estamos hablando, hermano, de el después. Porque ellos dicen que recibieron la notificación mientras estaban ayunando y orando. Yo me imagino que, imagínese usted un día que llegan al culto. Y, hermano, hoy tenemos culto general, culto congregacional. Y el ayuno termina a las 3 de la tarde. Así más o menos así terminan en mi iglesia donde yo me congrego, 3 de la tarde. Pero imagínese usted que a las 12 del día, donde termina el servicio, hacemos la rueda y de repente usted está pidiendo una ayuda porque tiene problemas económicos. Tiene problemas económicos y usted está ayunando, ¿verdad? Porque quiere estar cerca de Dios y no fallarle porque debe plata. Y de repente en plena oración, como a la 1:15, 1:20, alguien le dice a usted en el oído: mira, vino un señor y dice que tiene un dinero para ti, que te lo mandé a los de Estados Unidos. Yo le aseguro que ahí usted ya no piensa en el ayuno y la oración. Más bien está pensando a qué horas termina esta vaina. Porque yo quiero ir a ver ese billete. Quiero tenerlo en la mano a ver si es cierto. O sea, y gracias, Señor, gracias. O sea, su mente, ¡pum!, se fue. Y si alguien está pidiendo oración por algo, usted está metida en orar por gracias, Señor, porque me respondiste gracias. O sea que ya lo alejaron. Yo me imagino que cuando ellos recibieron la notificación de que ellos iban a ser los que iban a ser enviados, yo no sé qué pudieron haber pensado, sentido en su corazón. Lo que sí es cierto es de que terminaron el ayuno y la oración. Y yo no creo que le hayan terminado ansiosos. Ay, viendo a ver a qué hora me envían, a ver a qué hora nos dicen algo, a ver con quién me mandan, a ver si me dan recursos, a ver. No, hermano, me gusta mucho ese término. Y después, dice. ¿Después de qué? Después de un tiempo. Después de un tiempo en donde Dios te dice algo y no se ha cumplido, ¿qué haces? La mujer de flujo de sangre, por estar intentando y viendo cómo le hacía con sus medios, se gastó todo. Ella se acabó todo lo que tenía. Abraham, ¿qué hizo? Sí, consiguió algo que todavía hoy en día nosotros podemos ver, bueno, la consecuencia de no saber esperar. Y en el libro de Ruth, me gusta mucho este verso, mire, se lo voy a leer porque en el libro de Ruth, en el capítulo 1, en el versículo 1 y 6, ellos se movieron. En el tiempo de espera, solo para que lo pueda usted entender, se lo voy a leer. Mire, dice, por favor escuche lo que dice. Dice, aconteció en los días en que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. ¿Dónde hubo hambre? En la tierra. ¿Pero qué tierra? Aquí dice, y un varón de Belén de Judá. Entonces, ¿en dónde hubo hambre? En Belén de Judá. Hubo hambre en la tierra. Fue a morar en los campos de Moab. Él, su mujer y sus hijos. Es decir, que hubo hambre allí en Judá. Y como hubo hambre en Judá, ellos lo que hicieron es que se movieron a los campos de Moab. ¿Por qué? Porque ahí hay hambre. Fíjese qué interesante, porque el hambre no es lo mismo que no tener comida. La bendición y la bienaventuranza no es los que comen. La bienaventuranza dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Es decir, que aquí estamos viendo a unas personas que tenían una gran necesidad, pero que la necesidad no se suplía. Y como no se suplía en Judá, se movieron a los campos de Moab. Dice. Eso dice la Biblia, no lo digo yo. Se movieron porque su necesidad no se suplía. No miraban que ellos tenían hambre, había necesidad y no había cómo se suplía. Pero mire lo que dice el versículo 6 y 7. Dice, entonces, pero mire pues, estando en los campos de Moab, se murió Alimelec, que era el hombre ese
Noemí y sus 2 hijos. Es decir, que cuando se movieron, se murieron ahí en los campos de Moab. Y dice la Biblia que entonces se levantó con sus nueras, Noemí, la mujer, la esposa fue la única que no murió. Regresó de los campos de Moab porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar de donde habían estado, que era en Moab, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Mire, ¿cómo es eso, va? Se movieron de Judá porque ahí había una necesidad que no se suplía. Se movieron al campo de Moab y solo encontraron muerte. ¿Y qué si Dios visitó siempre allí? Ellos cuando estaban lejos oyeron que ahí Dios había mandado lo que ellos estaban necesitando. Hermano, ¿qué hacemos mientras esperamos? Vemos nosotros que una mujer se gastó todo. El otro, sí, lo consiguió humanamente hablando. Y esta mujer lo que logró fue morir. Es decir, que cuando nosotros, en el momento de esperar algo, esperar cualquier cosa, amado hermano, tu trabajo, tu ministerio, tu llamamiento, tu levantamiento, tu madurez de don, tu formación, tu matrimonio, tus hijos, tu esposo, tu esposa, tu empleo, cualquier cosa que estás esperando, lo importante es que haces mientras estás esperando. ¿Sabe lo que hicieron ellos? Ayunaron y oraron. ¿Cómo pasaron el tiempo de la espera? Ayunando y orando. ¿Cómo debemos nosotros de esperar y tener ese tiempo de espera? Ayunando y orando. ¿Cómo no debemos de esperar la promesa de Dios? Intentándolo por nuestros propios medios. ¿Cómo no debemos de intentarlo nosotros? Bueno, arriesgándonos a que se dé, pero no de la manera correcta. Estamos hablando de Ismael. ¿Cómo no debemos de intentarlo? Moviéndonos del lugar. No se puede aquí, entonces me voy para allá. ¿Y qué? Vas a ir a morir. Hermano, no te estoy diciendo que tú vas a morir. Te estoy diciendo que esa es la manera inadecuada de esperar. Me gusta mucho este pasaje porque cuando nosotros analizamos solo el versículo 3, dice el versículo 3. Y entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Solo ahí hay una gran enseñanza, la cual es la que estamos tratando de desarrollar. Ahora, yo quiero ahora pasar a la otra parte del después, porque la primera era el tiempo. Ya le dije, el tiempo. Y estos son algunos ejemplos de las cosas que hicimos nosotros como pueblo de Dios, esperando algo. Mientras que esperamos, ¿qué hacemos? Ok, y la segunda parte es, me gusta mucho, llave. Me gusta mucho porque después de usar la llave, sucedió el envío de Pablo y Bernabé. Ahora, dice la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 5. Vamos a ver si aquí lo voy a poner. Génesis, capítulo 5, versículo 22. Génesis 5, 22 dice: después del nacimiento de Matusalem, Enoc anduvo fielmente con Dios 300 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Qué interesante. Porque dice la Biblia que después del nacimiento de Matusalem fue cuando Enoc caminó fielmente con Dios, dándonos a entender que Enoc no siempre caminó fielmente con Dios. Mire qué tremendo, hermano. Ya le dije, ya vimos el después tomando en cuenta bajo la perspectiva del tiempo. Y ya le puse ejemplos. Ahora, le quiero poner algunos ejemplos de la llave, del después de usar la llave. Es decir, después de que metiste esa llave, la puerta se abre. Después de que tú diste la llave, se abrió el compartimiento. Después de que se usó la llave, llamado hijo, Matusalem cambió su vida.
Me gusta mucho porque fíjese, hermano, que yo no sé si usted sabía, pero la palabra Matusalem significa hombre de dardo. Y el dardo es algo pequeñito que se usa para defenderse, para atacar, para envenenar, para inmovilizar. Y tal vez no me quiero detener, o no debo de detener, mejor dicho, en el nombre Matusalem, porque lo que quiero ministrar a tu corazón es que él cambió después de que tuvo un hijo. Y el hijo que tuvo fue Matusalem. Enoc, sí, es Enoc, el que se fue con Dios, el que caminó con Dios, ese Enoc que dice el Nuevo Testamento, que escribió ciertas cosas. Ese Enoc, de ese libro que está pensando, ese Enoc, según lo que dice el versículo, no siempre caminó bien con Dios. ¿Pero qué lo hizo él cambiar? ¿Cuál fue su después? ¿Qué lo transformó? Algo que se dio a luz. Mucha gente cuando hay un fruto, cuando digo un hijo no me estoy refiriendo a un bebé, a una persona de hueso y de carne, porque usted sabe que Santiago dice que el pecado es como un embarazo, dice. Eso lo dice Santiago, que da a luz pecado después de nuestra concupiscencia. Es un embarazo, pero que es un embarazo no divino. Es decir, que lo que trato de explicarte es de que la llave que transformó, que le abrió la puerta a Enoc para transformar su vida, fue algo que dio algo que produjo él. A veces una ida a la cárcel, a veces una enfermedad, a veces una disciplina, a veces una pérdida, una muerte. Es una llave que nos transforma. Como testimonio, yo siento que las cosas que pasé difíciles en mi vida fueron una llave. Y eso fue lo que marcó mi después. Porque yo tenía una promesa. Pero ese después debía de cumplirse cuando la llave fuera usada. Yo creo que cuando vino el hijo Matusalem, irónicamente es el hombre que ha tenido más tiempo de vida sobre la tierra, según lo que la Biblia menciona, al menos lo que está registrado. Este hombre cambió después de que tuvo este hijo. Porque tuvo más hijos, eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Miren lo que dice el versículo 22 del capítulo 5 de Génesis. Y tuvo otros hijos y otras hijas, pero no cambió con ellos, cambió con este hijo Matusalem. Y después de que lo tuvo, dice, caminó fielmente con Dios. Es decir, que el después de la vida de Enoc fue producto de haber usado una llave. Y la llave se llamaba Matusalem. ¿Qué será tu Matusalem? ¿Cuál será el producto? ¿Cuál será el fruto? Le voy a quitar hijo y le voy a decir producto. El hijo es producto del amor de un padre y una madre. Vale, quitémosle producto porque parece como que estamos hablando de risitos. Pongámosle fruto. ¿Cuál será el fruto? ¿Cuál será el fruto, hermano? Quitémosle fruto porque pareciera como que estamos hablando de mango. Pongámosle cuál es la obra. Para que vaya más bíblicamente hablando, las obras de la carne son. ¿Qué es lo que va a transformar tu vida? ¿Una disciplina? ¿Qué es lo que va a transformar tu vida? ¿La cárcel? ¿Una enfermedad? ¿Una muerte? Hay gente que cambia después de que llega a la cárcel. Hay gente que cambia después de que muere algún ser querido. Hay gente que cambia después de ir a la calle. Hay gente que cambia después de una grave enfermedad. Hay gente que cambia por el fruto del amor de Dios. No solamente lo malo. Estamos hablando de un fruto. Me gustaría pensar de que tú fueras a cambiar por un fruto del amor de Dios que se llama Julio González. Que este hombre que te está hablando fuera el que usara a Dios para que camines ahora rectamente delante de Él. Que esta clase, que esta materia, que esta noche, que este estudio te abra los ojos, te abra el entendimiento, te abra tu corazón a medida que cambie tu manera de pensar, cambie tu manera de creer, cambie tu manera de entender a Dios. Dios no es una religión, amado hermano.
Dios no es una religión. Génesis capítulo 5. Entonces 5:22 estamos hablando de la llave era un hijo. Ahora miremos Génesis capítulo 15. Y en su versículo 1. Este es interesantísimo. Interesantísimo. Dice, después de... Estamos hablando del después, ¿verdad, hermano? No he terminado de hablar de después. Ni siquiera he empezado a hablar de la imposición de manos. Pero quiero tener el tiempo para hablarte del después. Porque hermano, nosotros solo leemos. Y después dice que después de que oraron y ayunaron, le pusieron la mano y se fueron. Y ya entendí. Que después... No, espérese. Porque ahí hay algo que tenemos que estudiar para nuestra vida. Hay algo, por eso se llama estudio. Hay algo que tenemos que analizar. Primero, ¿qué hacemos en la espera? 3 ejemplos. Y segundo ese después es el producto de usar una llave. Después de que te metiste al agua, te mojaste. Después de que fuiste a la playa, te quemaste. Después de que comiste mucho, te llenaste. Siempre ese después es el producto de haber hecho algo. Este hombre llamado Enoc cambió su vida después de que tuvo a Matusalén. Después de que un hijo, que un fruto, después de que un producto vino a su vida. Génesis 15, versículo 1 dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Tu galardón es sobremanera grande. Vuelvo a la carga. Dice Génesis capítulo 15, versículo 1. Dice, Génesis 15, 1 dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Pero ¿después de qué cosas, hermano? Porque aquí solamente vemos que dice que después de estas cosas. ¿Qué cosas? Ahora, por eso el estudio de la Biblia es tan lindo. ¿Después de qué cosas? Usted si lee el capítulo 14. En el capítulo 14 es el famoso capítulo en donde dice que que Abraham le dio los diezmos de todo al rey de Melquisedec. ¿Se recuerda ese famoso pasaje que lo leemos? Está súper trillado y hablamos de que el rey de Salem y que Abraham le dio los diezmos de todo y que sacó el pan y vino. Y eso pasó en el versículo 14. Abraham honró a Dios. Abraham le dio su lugar a Dios. Y en el versículo 15, ¿qué pasa? Después de eso, después de haber dadole honra a Dios, después de haber honrado a su grandeza, y no me refiero a los diezmos ni a las ofrendas, no crea que me estoy refiriendo solamente a eso, me refiero a darle su lugar en tu vida, me refiero a darle tu trono de tu mente, de tu corazón, me refiero a pelear para que Él esté sentado ahí y no lo quites. Después de que Abraham hizo eso en el capítulo 14, dice que después de eso, Dios le promete en el versículo 15 un hijo. A la gran, qué tremendo. ¿No me cree? Lea el capítulo 15 del libro de Génesis. Ahí es donde el Señor le promete, donde Abraham le dice, y como Abraham era también igual que yo, igual que usted, igual que todos, bien, algo chévere. ¿Cómo? Y a mí me vas a dar descendencia si yo solo tengo a Elíasar. Y Abraham en las nubes. Pero había hecho algo Abraham impresionante. ¿Qué es lo que había hecho? Había usado una llave. Sí, los diezmos, las ofrendas. No, pero vámonos un poco más profundo. Porque el diezmo por en sí, darle sobre el pisto, eso no es usar la llave. Cuando no lo hace de la manera correcta. Es lo que Abraham tenía en su corazón, a darle su lugar a Dios en su vida, en su victoria, en su batalla. Abraham reconoce a Dios. Y después de que Dios mira que Abraham usó la llave adecuada, le dice a Abraham, yo te voy a dar un hijo. Entonces aquí en este lado en Génesis 15, después de que usó la llave, ¿qué llave usó? La honra a Jehová.
La llave aquí es un hijo, Enoc. La llave aquí es la honra a Dios. Estamos hablando de la espera. Después de que Abraham honró a Dios, Dios le promete un hijo. Después de que Enoc tuvo ese fruto, tuvo ese encuentro con ese fruto, con ese hijo, cambió su vida totalmente, al punto que fue uno de los que testificaron las escrituras de que Dios se lo llevó. Dígame si no cambió él. ¿Qué pudo haber pasado con este Matusalem? No se puede pensar usted. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué sucedió en esta vida que cambió al punto que Dios dijo, no, a este me lo llevo? Y se lo llevó. Su misterio, hermano. Ok, vámonos más adelante. Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, versículo 3, que es el que estamos estudiando. ¿Qué llave está usando aquí Bernabé? ¿Y qué llave está usando Saulo? Dice la Biblia, ¿después de qué? Después de orar y ayunar. ¿Después de qué? Después de buscar su rostro. Y después negarse a sus placeres, a sus necesidades. ¿Después de qué? Después de que ellos dijeron en su interior, no, yo no siempre voy a comer lo que quiero. No, yo no voy a darle gusto siempre a la carne. Después de buscar su presencia. Estamos hablando de intimidad, pues. Después de intimar. Después de intimar con Dios. Dios los escoge. Hermano, estamos tratando de analizar la llave tan gloriosa que nos deja en el versículo, en el versículo 3 del capítulo número 13. Y quiero terminar con, ay Dios, hermano. ¿Qué horas son? Ya no tengo tiempo. Rápidamente. Génesis capítulo 48. Génesis 48, versículo 14. Marcos capítulo 16, versículo 18. Hechos capítulo 8, versículo 17. Y primera de Timoteo capítulo número 4, versículo 14. ¿Qué estamos hablando? La imposición de manos. Según Génesis 48, sirve para bendecir. Marcos 16, 18 sirve para sanar. En Génesis 48 es cuando Israel, Jacob, bendice a sus hijos. A Manasés, ¿se recuerda usted? A José, él les pone las manos para bendecirlo. Entonces la imposición de manos, según bíblicamente hablando, es para bendecir. Y se imponen las manos para poder bendecir. Pero dice Marcos 16, 18, y pondrán sus manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Entonces también se ponen las manos para sanar enfermos. En el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 17, dice que cuando se imponían las manos sobre las personas, recibían el bautismo del Espíritu Santo. Entonces la imposición de manos se hacía para bendecir, para sanar y también imponían las manos. Eso dice Hechos 8, 17, que cuando ponían las manos recibían el don del Espíritu Santo. Pero también dice en primera de Timoteo capítulo 4 versículo 14 que las manos se imponían para activar dones. Dice, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, el cual recibiste por medio de la imposición de manos del presbiterio. Es decir, que era una activación de dones. Pero entonces, ¿para qué se ponían las manos? Porque aquí todavía nos falta uno más. Bueno, nos faltan varios, pero nos falta el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 3, que se imponían las manos para enviar.
Entonces tenemos por lo menos 1, 2, 3, 4, 5 citas para bendecir, para sanar, para ministrar el bautismo del Espíritu Santo, para la activación de un don y para el envío de ministros. Pero hoy, como no tengo mucho tiempo, quiero simplificarlo. Dice en la Biblia, en el libro de primero, eso sí quisiera que lo buscáramos, primero de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Súper conocido. Y cierro mi Biblia. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6. ¿Qué dice? Dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Ahora, yo te voy a decir lo que yo creo. Cuando una persona se despide de uno, pueden despedirse de varias maneras. Por ejemplo, yo aquí estoy parado y alguna persona está por ahí y ya va y me dice, nos vemos, hermano Julio, nos vemos, que Dios le bendiga. Yo le digo, bueno, te va bien. Es una manera de despedirme. O levantar mi mano y decirle, que te vaya muy bien, bendiciones. O ir y darle la mano, Dios te bendiga, que te vaya muy bien. O ir y darle un abrazo. Todas son despedidas, pero hay una diferencia. Pude haberlo dicho, que te va bien, o solamente, va pues, que te vaya vos, Dios, que te vaya bien, Dios te bendiga. Pero si yo me acerco y lo abrazo, es más que una despedida. Yo le diría, mira, y cuando te fuiste, se despidieron de ti. ¡Ja! Me abrazaron. O sea que sí se despidieron bien. Sí se despidieron bien. ¿Cómo se despidieron? Con un fuerte abrazo. Que te vaya muy bien, Julio. Que Dios te bendiga. Entonces sí se despidieron bien. Cuando enviaban a los ministros, en este respecto, capítulo 13, versículo 3, Bernabé y Saulo eran enviados, ¿usted cree que tenían que decirles eso? Es como solo decirles, bueno, váyase mucha, váyase pues, vamos a orar. Váyase mucha, ustedes son los que Dios escogió, que Dios les bendiga, se les va muy bien. O decir, hermanos, vamos a ponernos de las manos, y agarrarnos de las manos y oremos. O hacerles una carta, o qué sé yo. Pero cuando la Biblia dice que les impusieron las manos, estamos hablando que fue una manera de asegurar algo. Para mí la imposición de manos es asegurar la bendición. Usted sabe que le decían a los ministros, por ejemplo a Balac, le decían maldecí. Y Jesús dijo, cuando entren a una casa y no les reciban, ustedes sacúdanse el precio. Y si alguien les da la bienvenida, digan paz a esta casa, porque aquí hay un hijo de paz. Es decir, que para bendecir no se necesitaba poner la mano a nadie, simplemente decir que Dios te bendiga. Pero cuando uno pone la mano para bendecir, es una seguridad de que estás siendo bendecido. Igual para sanar. ¿Sabe qué le dijeron a Jesús un día? Jesús, yo sé que eres un hombre que tiene autoridad. Solo envía la palabra y va a sanar mi siervo, mi hijo. Solo envía la palabra. No necesitas decir nada ni hacer nada. Solo envía. Y claro, él lo podía hacer, pero cuando él le ponía las manos a alguien, como dice Santiago, y si alguno está enfermo, llámelo, señor de la iglesia. Dice Marcos 16 que y pondrán las manos sobre los enfermos. ¿Por qué no dice solo sanen al nombre de Jesús? No, dice pongan las manos porque va a haber seguridad de que va a sanar. Es decir que la imposición de manos es una señal de seguridad de algo. Es una señal de que están siendo enviados seguramente de parte de Dios. No solamente decirle que le vaya mucha para poder ministrar el Espíritu Santo. Hermano, dice la Biblia que estaba predicando, Pedro, predicando, y mientras él predicaba, dice que el Espíritu Santo cayó sobre los que estaban en esa casa. Dice, Hechos capítulo 10, creo yo.
Ahí dice que estaba predicando, nadie los tocó, nadie les decía nada, pero el Espíritu Santo caía. Pero también dice que ellos imponían las manos y recibían el don del Espíritu Santo. Es decir, que para mí la imposición de manos es una administración de seguridad. Claro, yo me puedo despedir de usted solo levantando la mano, decirle que Dios le bendiga. O puedo bendecirle, decirle que Dios le bendiga. O puedo decirle que Jesús lo sane. Pero si yo me acerco a usted y le pongo las manos encima, estoy ministrando seguridad en algo. Por eso la Biblia dice: estén seguros que serán levantados. ¿Por qué? Porque si se humillan ante la poderosa mano de Dios, serán exaltados. Hay seguridad de que Dios levanta al que se cae. Hay seguridad a que Dios restaura si te pones debajo de la poderosa mano de Dios. Y me refiero al ministerio profético, pastoral, evangelístico. ¿Qué más? ¿Qué más falta? Bueno, usted ya lo sabe. Entonces, quiero concluir con esto. Cuando la Biblia dice que les impusieron las manos y los enviaron, ellos tenían que irse con la convicción y la seguridad, la misma que usted debe de tener si está bajo la mano poderosa de Dios. Bajo la mano poderosa de Dios. Me refiero bajo las 5 unciones. El ministerio apostólico, el ministerio profético, el ministerio evangelístico, el ministerio pastoral y el ministerio magisterial. El apostólico toca todos los dedos. Usted le da un puñetazo a alguien sin este dedo, no tiene la fuerza que estuviera amarrando todos los dedos, porque el apóstol fluye en las 5 unciones. El profético es el que señala el pecado, es el que marca la dirección. El ministerio evangelístico es el que sale más de la iglesia, es el que está más cerca a lo exterior. El ministerio pastoral es el que se pone el anillo, el que tiene el compromiso con la iglesia, y el ministerio magisterial es el que usamos para destapar los oídos. Es decir, que si nosotros nos exponemos a la mano de Dios, dice la Biblia en el libro de la carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6, dice que Él los va a exaltar. La exaltación está relacionada con la parucía, con el arrebatamiento, con el levantamiento de la novia hacia el misma de Cristo. Vamos a dejarlo por acá. La próxima semana vamos a estudiar Hechos capítulo número 13 y vamos a estudiar el versículo número 4 al 12. La otra semana sí ven algo cargadito, pero igual ya nos estuvimos estacionados en los primeros 3 versículos mucho tiempo, pero igual fue una gran bendición. Te dejo esto de tarea, Hechos capítulo número 13, del 4 al 12. Que Dios te bendiga abundantemente, que tengas una excelente semana, y recuerda que mientras que tú estás esperando, tienes que tomar la actitud adecuada. Bendiciones abundantes.